es una de de mis compañeras de pregrado aquí en la universidad. Contamos con el apoyo en la difusión de un grupo de criminología que se encuentra en Argentina en este momento y bueno, ayudó a la difusión de esta actividad. Qué bueno, vale. Perfecto, muchísimas gracias, José. Bueno, una vez más nos encontramos en estos espacios virtuales del aprendizaje de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad con una nueva presentación de estas ponencias que llevan por título Nuevas Visiones del Derecho. Hoy tenemos la presencia del doctor Leonardo Pereira Meléndez, amigo, fue mi tutor en la tesis doctoral, en el doctorado de Ciencias Jurídicas que acabamos de cerrar, de culminar. Además, larense, yo barquisimetano, Leonardo, estimado, nacido en Carora, Estado Lara. Entonces, Leonardo cuenta con una formación académica de lujo. Es abogado egresado de la Universidad de Santa María, especialista en Derecho Penal también de la Universidad de Santa María. Es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. Doctor en Literatura en la Fundación Superior de Educación de Nueva Andalucía, Bogotá, Colombia. Doctor en Literatura de esta misma casa de estudio. Doctor en Criminal Law del St. Albert Angus World University Academy and Institute. ¿Ok? Tiene diversos certificados. Actualmente se encuentra culminando. Está para defender tesis doctoral del doctorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia. Además de esto, tiene un cúmulo de reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta también con un portafolio de publicaciones tanto literarias como académicas dentro del mundo del derecho. Entonces, no quiero extenderme más, Leonardo. No quiero quitarte el tiempo. No, vale, agradecido tranquilo. enormemente que formes parte de las nuevas visiones del derecho que se manifiestan desde la coordinación de los programas de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta ahora pasa a ser también tu casa. Entonces, gracias. Estimado Leonardo, los micrófonos son tuyos. Adelante con la presentación. José, muy pendiente de ir con las láminas. Adelante. Bien, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes, a todos. Como te dije, Rafael, hace poco, hoy tuve un día bastante agitado, pero sin embargo, bueno, aquí estoy pues, cumpliendo contigo, con la academia, sobre todo con la academia, porque el abogado no se puede olvidar que el abogado en realidad es un letrado y el letrado es un humanista. Nuestra profesión distinta a la demás es que el abogado tiene que tener conocimiento no solamente de la ciencia jurídica, de las ciencias sociales, de la ciencia económica, de la ciencia financiera, sino también un poco de todas las demás disciplinas, de todas las demás ciencias. Tiene que saber de literatura universal, literatura inglesa, literatura francesa, tiene que saber un poco de periodismo, es decir, de todas las áreas. Decía Leonardo da Vinci que la fama es el castigo que Dios le da a los artistas. Nosotros quisimos estudiar abogacía, nosotros quisimos estudiar la carrera de Derecho, y bueno, uno nunca deja de estudiar, como decía Saint-Beuve, un crítico francés que decía que criticar es aprender a leer y enseñar a leer a los demás. Nunca, jamás se debe dejar de estudiar y por supuesto continuamente, no para saber más, sino para descubrir pues nuevo mundo. Esa es la complejidad, la promedianidad que tienen los estudiantes o tenemos los estudiantes de la ciencia jurídica. Yo me considero un estudiante también, siempre he sido un estudiante toda la vida. Hoy vamos a hablar de las pruebas ilícitas y
por supuesto, en el proceso penal venezolano. Lo fundamental de esto, el de las pruebas ilícitas, nosotros podemos traer a colación una interrogante, una pregunta, ¿no? ¿Cómo conjugar el derecho que tiene el Estado, ¿verdad?, de investigar, de enjuiciar y, por supuesto, de condenar, con el derecho que tienen los particulares a que se les respeten los derechos fundamentales? O sea, ¿cómo conjugamos esos derechos, pues, que tiene el Estado, el que nosotros sabemos que a través del Poder Legislativo, llámese Congreso o llámese Asamblea Nacional, es donde se crean, se forman las leyes, pues? El Estado es el único que tiene la facultad, la potestad, el poder omnimodo, omnipresente de considerar cuáles conductas son delictivas y cuáles no. Y por supuesto, tiene el derecho de investigar, tiene el derecho de enjuiciar a las personas y de castigar. Eso, el origen está en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, es decir, nosotros renunciamos a todos los derechos para que sea la propia soberanía la que nos administren y vivir en una convivencia social en paz y en armonía, que es lo que es una sociedad. ¿Cómo conjugamos todos esos derechos? Con el derecho que tiene el Estado y los derechos que tienen las personas humanas, que se les respeten los derechos fundamentales. En primer lugar, es porque el Estado no puede buscar la verdad como bien él lo desee o como quiera. No se puede buscar la verdad. Es decir, el Estado, por supuesto, que tiene todo ese parapetaje, tiene todo ese poder. Y una de las razones fundamentales, abriendo ya un corchete acá, abriendo un corchete, de las razones fundamentales que por qué el Estado, perdón, que por qué el justiciable, llámese imputado, llámese acusado, tiene más prerrogativas, más derechos que la víctima. La respuesta es muy sencilla. Porque el proceso penal pertenece exclusivamente al imputado, a los justiciables, y no a la víctima. Es decir, todo el Estado, todo ese poder del Estado va ahí en contra del imputado. Es la razón fundamental que en todas las cartas políticas fundamentales, en todas las cartas magnas, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la nuestra, vamos a encontrar que existen más prerrogativas, más derechos del imputado que, por supuesto, que la víctima. Quiere decir entonces que el Estado no puede, no debe, pero no puede. Es decir, no puede buscar la verdad como a él le venga y gana, como él quiera, sino como está establecido en la Carta Política Fundamental, es decir, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No puede buscar los medios de prueba, no puede buscar los medios de comisión, no puede buscar el acervo probatorio, no puede buscar la verdad, entre comillas, ¿verdad? En la búsqueda de esa verdad, no puede buscar esos medios de prueba o fuentes de prueba, elementos de comisión, como él le venga en gana, sino como está establecido en la Carta Política Fundamental y está prescrito, como está establecido, por supuesto, en los procedimientos de las leyes adjetivas, como está prescrito en la ley. ¿Qué sucede si el Estado no le para eso? Es decir, si el Estado en su búsqueda de la verdad infringe, violenta, transgrede derechos fundamentales, derechos humanos. Acuérdense que hay una diferencia total entre derechos fundamentales y derechos humanos. Pero ¿qué sucede cuando el Estado infringe, violenta los derechos humanos y los derechos fundamentales? Que toda esa investigación en alcanzar, en lograr, buscar esas pruebas, no tendrán eficacia probatoria, no tendrán valor probatorio, y ese es el castigo que la propia ley, que la propia Carta Magna, que la propia Constitución, que la ley le establece al Estado. ¿Ello por qué? Porque existe una pequeña diferencia, que en un Estado social y democrático, ¿verdad?, de justicia y de derecho, se respetan las leyes. Por supuesto, estoy hablando en teoría, en el debe ser. Se respetan las leyes, se acata la Carta Política Fundamental, se respeta la Constitución
Y si el Estado violenta, transgrede derechos fundamentales o derechos humanos, por supuesto que todo ese acervo probatorio en la búsqueda de la verdad va a ser nulo de toda nulidad, va a ser inconstitucional, va a ser nulo y por supuesto no tendrá eficacia probatoria. Sí, yo siempre he manifestado, lo he dicho en una de mis obras, hay un librito mío, una obra que se titula Pruebas ilícitas y nulidades en el proceso penal, que ya ha tenido varias reediciones. Allí yo establezco y menciono que un hecho punible no justifica otro hecho punible. Es decir, si se castiga al delincuente, si se castiga al delincuente, si se castiga a aquel ciudadano que ha violentado la ley, que ha transgredido la ley, que ha violado derechos fundamentales, que ha violado prerrogativas, se castiga a ese ciudadano, si se castiga al delincuente por haber violado la ley, ¿qué legitima? ¿Qué legitima al Estado o al administrador de justicia para que el propio Estado o el administrador de justicia violente la ley? Es decir, un delito no puede justificar otro delito. De allí es donde nace lo que nosotros hablamos sobre la prueba ilícita, la prueba irregular, la prueba defectuosa, la prueba nula, la prueba inconstitucional, que tienen diferentes denominaciones. Ahora, ¿qué se llama una prueba ilícita? ¿Qué podríamos nosotros buscar con una denominación en una forma rápida? Pues sobre todo en este momento, que tengo como 25 o 30 minutos para disertar. Bueno, de una manera muy sencilla. ¿Cómo vamos a definir lo que es una prueba ilícita? Aquellas que están establecidas de una manera tácita o explícita en la Carta Política Fundamental y en las leyes. También podríamos decir que las pruebas ilícitas son todas aquellas que van en contra de la moral y de la buena costumbre de un entorno, de un círculo social. Es decir, que vayan en contra, que mancillen de alguna manera la costumbre, la moral de la sociedad. Y por supuesto, aquellas que de alguna u otra manera atentan contra la dignidad y la libertad de las personas humanas. Aquellos que atentan contra la dignidad y, por supuesto, la libertad de las personas humanas. Y, por supuesto, todo aquello que vaya en contra de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, por supuesto, vamos a estar en presencia de una ilicitud de la prueba. Esa es la definición que podríamos dar de una manera muy trivial, pues, de una manera muy sencilla para representar lo que es la ilicitud de la prueba. Ahora, han habido varias opiniones, Rafael. En esta historia de la prueba ilícita han habido varias opiniones. Fíjate que la prueba ilícita por primera vez se utiliza a partir del año 1920. Un juez norteamericano de los Estados Unidos, ¿verdad? En el año 1920 cita por vez primera en una de sus decisiones lo que es la ilicitud de la prueba. Pero es a partir del año 1939 cuando comienza realmente, ¿verdad?, a aplicarse lo que se denominó en aquel entonces la teoría, la postura doctrinal que incluso varias cartas políticas fundamentales del mundo, ¿verdad? Y por supuesto en toda Latinoamérica, en casi todas las cartas políticas fundamentales está establecida la postura doctrinal del fruto del árbol envenenado. Ahora, ¿qué es el fruto del árbol envenenado? En palabras sencillas, en palabras muy sencillas y muy modestas, es aquella postura doctrinal, ¿verdad?, que se aplica cuando se ha obtenido una prueba que se ha violentado el debido proceso, las prerrogativas, los principios, la garantía, que no se ha cumplido con las ritualidades del debido proceso penal, que no se ha cumplido con las ritualidades del debido proceso constitucional, que no se cumple con las ritualidades del principio de la legalidad constitucional y el principio de la legalidad
ordinaria. Estamos en presencia de una prueba ilícita, pero la postura del fruto del árbol envenenado significa que todas aquellas que han provenido, que se han originado de envenenado, no tendrán eficacia probatoria, deberán ser desestimadas, no valoradas por el juzgador, por el jurisdicente. Pero hay algo muy fundamental en esta postura doctrinal del fruto del árbol envenenado, es que se señala que aún todavía, si esa fuente de prueba y esos medios de probatorio, que casi siempre son adquiridos respetándose la legalidad, respetándose la legitimidad, respetándose el debido proceso, no podrán tener eficacia probatoria. Es decir, esa fuente de pruebas, esos medios probatorios, aun cuando hayan sido alcanzados, logrados, adquiridos en forma legal, respetándose el debido proceso penal probatoria, porque provienen, son derivados del fruto ponzoñoso, es decir, de una ilicitud de la prueba. Eso es lo que es, en palabras sencillas, la postura del fruto del árbol envenenado. Pero nosotros nos podíamos preguntar, la Carta Política Fundamental nuestra, es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo establece como tal. Han habido varias discusiones de varios doctrinarios. Hay varias posturas. Sin embargo, la gran mayoría coincidimos en que, si bien es cierto que en la Carta Política Fundamental, en la Constitución venezolana, no establece de manera, digamos, expresa en los artículos tal y tal, en la normativa constitucional, en la dispositiva. Te puedo citar la Constitución Política de Colombia, que así se denomina la Carta Política Fundamental, sí lo establece, tiene sus respectivos articulados. La Carta Política de México, de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de México, lo establece también. Igualmente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales de México lo establece, que es la ley adjetiva penal, lo establece, tienen sus articulados, sus normas procesales que lo establecen esa postura. En varias otras cartas políticas fundamentales, se me ocurre citar la Constitución de Córdoba, es decir, en Argentina, digamos en Costa Rica, en todos ellos. En la nuestra, a pesar de que no está establecida, sí se acepta en Venezuela, ¿verdad? A partir de que entró en vigencia la Carta Política Fundamental nuestra del año 99, se acepta la postura doctrinal del fruto del árbol envenenado. ¿En qué articulado podríamos colocarlo? En el artículo 49. En el artículo 49, incluso la regla de exclusión, lo que nosotros conocemos y denominamos como la regla de exclusión, también está establecida en la Carta Política Fundamental. En el artículo 49, cuando en su pensamiento dice, señala palabras más, palabras menos, que dice que serán nulas todas aquellas pruebas que hayan sido obtenidas habiéndose violentado el transgredido, infringido, y respetándose el debido proceso penal, que la teoría del fruto del árbol envenenado está establecida, no de manera expresa, pero sí está establecida en la Carta Política Fundamental venezolana. Inclusive, también está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, no de una manera, digamos, expresa, tasativa, como lo tiene, por ejemplo, el Código tiene su articulado, sí tiene sus respectivos artículos, e incluso las excepciones, las teorías que más adelante se las voy a explicar brevemente, están plenamente establecidas. En el Código, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales de Colombia están establecidas las excepciones a la admisión, pues, a valorar una prueba ilícita
de maneras excepcionales, por supuesto, están establecidas esas posturas. Igualmente en los demás códigos. En el nuestro no están establecidos. Pero sin embargo, si tú te remites al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que era otrora el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal, es la misma normativa. Yo nunca me prendo de memoria esos artículos, pero suponte tú la razón del legislador. Pues bien, allí está establecida, ¿no? Y por supuesto la aplicación del fruto del árbol envenenado, es decir, de esa postura doctrinal. Hay varias opiniones, han habido varias opiniones, hay algunos doctrinarios que están de acuerdo, por supuesto, con la admisión de la prueba ilícita, la valoración. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dicen? ¿Qué señalan? ¿De qué hablan estos doctrinarios? Bueno, la gran mayoría de los que están de acuerdo con la admisión de la prueba ilícita, Rafael, mis queridos amigos, mis queridos colegas, te señalan lo siguiente, que, por ejemplo, que se debe valorar la prueba ilícita, aun cuando se haya violentado el debido proceso, aun cuando se hayan transgredido derechos humanos, porque no puede quedar impune los delitos graves. No podemos darle relevancia pues, a la impunidad. Por lo tanto, ellos hablan de un tecnicismo jurídico, de subterfugio jurídico. Ellos dicen que eso no es más que esa teoría del fruto del árbol envenenado que permite dejar en libertad a aquellas personas que han cometido graves delitos, palabras de ellos, ¿no? De esos doctrinarios, solamente son tecnicismos jurídicos, subterfugio jurídico, que aquí lo que se tiene que hacer es sancionar, castigar a aquellos funcionarios policiales que la adquisición, en la adquisición, en la búsqueda de la verdad, por supuesto, se violentaron el debido proceso, pero sin embargo, sí se debe valorar y tener eficacia probatoria y admitir las pruebas ilícitas. Los que estamos en contra de ello, yo formo parte del otro grupo, hay un grupo de doctrinarios que señalan que aquellos elementos de convicción, aquellas pruebas, aquellas fuentes de pruebas que hayan sido logradas, alcanzadas, la calidad de las pruebas, y por supuesto, y respetándose los derechos humanos, no deben detener a este segundo grupo. Sin embargo, fíjate que ya se señala que hay una única excepción. Hay quienes señalan, y por cierto, el Código Procesal Penal de Costa Rica ya lo establece de manera taxativa, de manera expresa, como única excepción. Y otras leyes, pues, activas penales también lo han establecido. En otras legislaciones se aplica esta postura, que ¿cuál es? Que se admiten, ¿verdad? Que se admiten aquellos medios probatorios, aquellas pruebas, aun cuando se hayan violentado el debido proceso, cuando se hayan transgredido los derechos humanos, siempre y cuando haya sido el imputado, el acusado o el justiciable. Como que veamos, como quiera llamar. Dice que aquellos elementos de convicción, aquellos elementos de convicción o aquel acervo probatorio o aquellos medios de prueba que hayan sido logrados, alcanzados por el imputado, para el público o por supuesto la víctima o el acusado particular propio, si lo hubiere, sin importar que tenga
por importar que se hayan violentado derechos cardinales, sin importar que se hayan violentado otra. Esa prueba que es ilícita, ¿verdad? Que favorece al imputado, sin importar que haya sido un tercero. Y este tercero puede estar o no, fíjate lo que dice, este tercero puede estar o no, ¿verdad? Vinculado al proceso. O tercero, debe estar el relacionado o vinculado con el proceso. Y lo más grave que señala esa postura, ¿verdad? Es que señala esa postura doctrinal que no importa que se hayan transgredido los derechos fundamentales, los derechos humanos de cualquier persona humana. Esa postura el doctrinal afortunadamente no se aplica en nuestra legislación porque el mismo artículo 49 de la Carta Política Fundamental dice que serán nulas de toda nulidad aquellos elementos de prueba o medios de prueba, elementos de comisión que hayan sido alcanzados doctrina, esa postura que en otras legislaciones sí es aceptada, no se aplica en Venezuela. Pero fíjate lo siguiente. Por allá en el año 2012, en el año 2012, a mí me hicieron un homenaje. En el 2012 me hicieron un homenaje por allá en Barquisimeto. Ok, perfecto. Recuerdo que ese año también me hicieron otro homenaje por allá por Coro y yo estaba todo asustado porque cuando comienzan a hacer homenajes porque la persona se va a morir. Y uno de los ponentes, recuerdo yo, era nuestro, con una actitud, y en aquel entonces nació en mí algo que yo escribí un ensayo pues, en esos tiempos. Un ensayo, pero yo tomé lo siguiente, que por el principio de la igualdad, que no equidad, son dos cosas muy distintas. La equidad procesal y la igualdad procesal son dos cosas diferentes. Que por la igualdad procesal a la víctima se le debería de permitir mutante y mutandi, esos medios probatorios, esas fuentes de prueba, esos elementos de convicción, los consiguió el INO y se van a valorar, no obstante que se haya violentado el debido proceso, el principio de la calidad de la prueba, entonces el buscar algún elemento de convicción o un acervo probatorio para confirmar su teoría del caso, es decir, para demostrar que efectivamente si estaba siendo extorsionada, si había sido secuestrada o había sido violada, es decir, que para demostrar su condición de víctima. Me cayeron encima, ¿me entiendes? Me cayeron encima muchísimas personas. Pero como los carolines somos medio locos, loquillos, comencé a investigar y, por cierto, escribí un ensayo, ¿verdad? Un ensayo y donde yo señalaba eso. Pues, ¿cuál va a ser la sorpresa mía? Se han publicado dos obras mías. Una que se titula El estudio de Derecho Procesal Penal, donde va inserto ese ensayo mío. Y, por supuesto, el otro libro, otra obra, Sistema Procesal Penal Acusatorio, que ha tenido varias ediciones por allá. Y resulta ser que hace poco menos de un mes, te estoy hablando hace poco menos de mes y medio, la Suprema Corte de Colombia estableció, tomando en cuenta mi pequeño aporte, es decir, a uno de esos magistrados le llamó la atención mi postura, mi escrito, y señaló en una sentencia la Suprema Corte de Colombia que aquellas personas, ¿verdad?, en su condición de víctima, que grabaran, es decir, que grabaran una conversación, ¿verdad?, una llamada telefónica, la conversación, el contenido,
sin la autorización del juez de garantía, como lo denominan allá en Colombia, y efectivamente un juez de control es un juez de garantía, ¿no? Porque controlan. Yo siempre he dicho que los jueces el juez de control es el fiscal de fiscales. Yo sé que muchos se molestan cuando yo digo sí, sobre todo los fiscales del Ministerio Público. No, mira que yo soy el director de la investigación. Sí, vale, pero el director del el director de la investigación es el Ministerio Público. Perfecto. Está mediante el Ministerio Público. Pero el director del proceso es el jurisdicente, el juez de control. Por lo tanto, él es verificar, ¿verdad? Contactar, controlar si se está cumpliendo o no con el principio de la ley. Es el fiscal de fiscales. Pues eso llamó bastante mi atención. Alguien me mandó de Colombia los links y lo abrimos, lo investigamos y resulta ser que ya la Suprema Corte de Colombia, cuando es la víctima la que graba, ¿verdad? Una conversación sin importar que tenga la autorización del juez de garantía, que se haya violentado el debido proceso y derechos fundamentales. ¿Qué te parece? Le dan valor y eficacia probatoria a una probanza adquirida por la víctima sin haber tenido autorización del juez de garantía y si por supuesto violentándose derechos fundamentales. Eso se me ocurrió por allá en el 2012 y escribí y me cayeron mucho estos doctrinarios aquí en Venezuela, porque era por allá por allí. Ahora, ¿cuáles son hay otras excepciones? Ya vamos a finalizar con estas excepciones. Fíjate, en Colombia, el Código Nacional el Código de Procedimientos Penales, que así se llama la ley ejecutiva, establece de una manera expresa, taxativa, artículos en el libro tercero, artículo tal, sobre sobre admitir la ilicitud de la prueba de manera excepcional. ¿Cuáles son las teorías, las posturas doctrinales que lo aceptan en Colombia? Que le dan valor, que le dan eficacia probatoria a una prueba ilícita. Bueno, la teoría primero de la fuente independiente, del descubrimiento inevitable y del vínculo atenuado. Eso está establecido. Usted se mete ahorita, cualquiera de ustedes, me dice, coche, le vamos a ver lo que dice, si lo que dice el profesor Leonardo Pereira es cierto. Bueno, métase en Google y bajen, descarguen el Código de Procedimiento Penal y se van a verificar que ahí están esas posturas, esa teoría, donde se le da valor a pruebas que son ilícitas, ilícitas o ilegítimas, irregulares y tienen eficacia probatoria. En México igual, sucede en México igual. El Código Nacional de Procedimientos Penales de México también está establecida en estas tres posturas. En otro, digamos, en el Código Procesal Penal del Ecuador también está establecido. En el nuestro no. Más adelante les voy a decir cuál es la postura que aquí en Venezuela sí se acepta, se acata. Ya el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación se ha pronunciado, con la que yo he estado de acuerdo, con la que yo coincido, y con eso cerramos nuestra disertación de hoy. Fíjate, ¿cuál es la primera teoría? ¿Cuál es la primera teoría que de manera excepcional se le da valor a eficacia probatoria a la ilicitud de la prueba o a la prueba ilícita? La primera es la teoría de la fuente independiente. ¿Qué habla? ¿Qué señala esta teoría? De una manera muy simple. Esta señala que, a pesar de que se debe desestimar, ¿verdad?, la prueba la prueba ilícita, sin embargo, si la relación causal, es decir, si la relación de causalidad, el nexo causal que exista entre la prueba ilícita, es decir, el largo ponzoñoso, el largo envenenado, y las pruebas que son derivadas, las pruebas que provienen de allí, de esa prueba ilícita, que la prueba provenida, sobrevenida,
originada de esa ilicitud de la prueba, si ese nexo causal es disminuido, que no hay una relación causal entre las pruebas derivadas, y si el Ministerio Público, que es la parte acusadora, logra demostrar que por cualquier otra circunstancia, por cualquier otra situación, por cualquier otro medio, esas pruebas derivadas, esas pruebas provenidas, pudo haberla él alcanzado de forma independiente, tendrán valor y eficacia probatoria. En Venezuela no se aplica esa teoría, descartada. En otros países, como en Colombia, México, el Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, sí, pero en nuestro país no. ¿Cuál es la otra postura doctrinal? Bueno, la otra postura doctrinal te habla sobre el descubrimiento inevitable. También te señala que no es necesario aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado, la doctrina del fruto del árbol envenenado, no es necesario aplicarla, ¿verdad? Se le puede dar valor, eficacia probatoria a las pruebas derivadas, aun cuando se tenga que descartar, dejar por fuera, desestimar la prueba ilícita, pero deben dársele el valor y eficacia probatoria a las derivadas si el Ministerio Público, la parte acusadora, demuestra, ¿verdad?, con otras circunstancias, que esas pruebas pudieron haberlas sido adquiridas también, pero de una manera independiente. Tampoco es del descubrimiento inevitable, así como las fuentes independientes no son aceptadas en nuestra legislación venezolana. En otros países sí, como ya lo hemos citado. La otra es que habla sobre el vínculo atenuado. Igualmente, no se debe aplicar, no es necesario aplicar la postura del fruto del árbol envenenado, que se le darán eficacia probatoria, valoración a las pruebas sobrevenidas, a las pruebas derivadas de esa ilicitud de la prueba. Si el daño, fíjate lo que dice esa teoría, si el daño es leve, si la violación, si la transgresión mínimo, insignificante, se debe de desestimar, por supuesto, la ilicitud de la prueba, la madre, pues el árbol ponzoñoso, pero aquellas pruebas que derivaron, que provienen de esa ilicitud de la prueba, tener valor o eficacia probatoria. También en Venezuela no es aplicable en nuestra legislación. Hay una postura, Rafael, mis apreciados colegas, ustedes, como diría el Turular Pietre, amigos invisibles, colegas invisibles, que hay que tener mucho cuidado con esto. Esta postura se aplica mucho en los países anglosajones, como en Estados Unidos, que es la teoría de la buena fe policial. Prefiero que me haga la pregunta cuando ya estemos, cuando ya termine. Yo creo que 5 minutos más, 5 minutos más, terminamos, ¿verdad? Fíjate, esta teoría, ¿verdad?, de la buena fe policial, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es muy bella, muy bonita, ¿no? Se señala lo siguiente: cuando los funcionarios policiales, bajo la creencia de que están actuando de buena fe, es decir, de que están actuando apegado a un Estado de derecho, de justicia social y democrático, cuando los funcionarios actuantes, ponte tú el caso que hayan 4, 5, 6 o 10 o lo que tú quieras, si los jefes de ese equipo policial todos esos funcionarios están actuando bajo la creencia de que están actuando apegados al Estado de Derecho, de que están actuando bajo el imperio de la ley, ¿verdad?, que están actuando de acuerdo, conforme al ordenamiento jurídico interno, bajo esa creencia, aun cuando se hayan transgredido, violentado, atropellado, ¿verdad?, aun cuando sea evidente el atropello, el abuso policial, que hubo abuso policial, atropello policial, por supuesto, hubo tratos crueles, infames, inhumanos, señala esa postura, esa teoría de la buena fe policial, que esos elementos de convicción o ese acervo probatorio, esa fuente de prueba o esos medios de prueba logrado alcanzar
deben de tener eficacia probatoria, deben de tener valor probatorio sin importar que los funcionarios hayan irrespetado la ley, hayan transgredido derechos fundamentales, transgredido, por supuesto, o infringido, violentado el debido proceso penal y el debido proceso constitucional. Señalan que lo que apoyan esta postura doctrinal de la buena fe policial, que los funcionarios deben de ser castigados, sancionados, castigados, ¿verdad? Por haber violentado la ley. Pero sin embargo, y disculpen la redundancia, ¿no? Que este pleonasmo, cuando yo digo, pero sin embargo, porque sin embargo es un fonema, una palabra que significa igual, tiene es sinonimia, pues, de pero. Resulta ser que tengo un malestar, dolor de cabeza y por eso estoy así de esa manera. Digamos que, sin embargo, a pesar de que es palpable, demostrable que hubo violación por parte de los funcionarios policiales, y estos deben de ser castigados, sancionados por haber violentado el debido proceso, por haber transgredido derechos fundamentales, derechos humanos. Todos esos elementos de convicción, todas esas probanzas, tienen que tener eficacia probatoria porque actuaron de buena fe. Esta teoría no es aplicable en algunos países, en Norteamérica sí, en otros, en casi la mayoría de los estados de los Estados Unidos, Norteamérica, una teoría anglosajona, sí la aceptan. Hay otros que no. Afortunadamente, en la gran mayoría de los países latinos, como en Venezuela, no se acepta esa postura. Por una circunstancia muy sencilla. Porque al imputado, al justiciable, al acusado, no le interesa, no le importa si el funcionario policial actuó bajo la creencia de que estaba actuando bajo el imperio de la ley, bajo el acatamiento del debido proceso, o que haya actuado de buena fe. Eso no le interesa, no le importa al justiciable, al imputado. Lo que le va a interesar y lo que le va a importar siempre al imputado, ¿verdad?, al justiciable, es que lo que nosotros conocemos como el allanamiento, no la figura esa de la orden de allanamiento, no, como el allanamiento de encontrar algún elemento probatorio o algún acervo probatorio que lo pueda perjudicar, tanto así de obtener una sentencia condenatoria. Eso es lo que le va a importar al justiciable. Yo como imputado, a mí no me interesa si el funcionario policial actuó bajo la creencia de que estaba actuando de buena fe o apegado al derecho. Eso a mí no me importa. A mí lo que me interesa es que ese acervo encontrado, allanado, por supuesto, me pueda perjudicar y yo pueda obtener una sentencia condenatoria. Por supuesto que nuestra legislación no es aceptable. Ahora, ya para finalizar, ¿verdad? Esta teoría a la que yo voy a hablar, yo coincido plenamente y estoy de acuerdo. Estoy conforme, estoy de acuerdo. Que es la teoría del principio de la proporcionalidad. Esta es una postura proveniente de los tribunales federales de Alemania. ¿Y cuál es esta postura? ¿Cuál es la consecución? ¿Cuál es la fundamentación, la motivación de esta teoría del principio de la proporcionalidad? Bueno, se señala lo siguiente. Cuando exista una violación, una transgresión de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, que sea verídico, evidente la transgresión de los derechos fundamentales, del debido proceso penal, del debido proceso constitucional, que no se cumplieron las ritualidades del principio de la legalidad ordinaria, que no se cumplieron con las ritualidades del principio de la legalidad o del principio de legalidad de las pruebas. El juez, el jurisdicente, señala esta teoría del principio de la proporcionalidad, que es la única que se aplica y que acepta nuestra legislación en Venezuela, porque ya la sala de casación penal la ha aceptado y se ha pronunciado al respecto, en muchos casos de narcotráfico, de casos de droga, de trata de personas,
de delito de secuestro graves, pues, ya se ha pronunciado al respecto. Pero ¿qué sucede? Que señala esta postura que cuando al jurisdicente, cuando al juzgador, cuando al juez se le presente un caso, ¿verdad?, donde haya existido violación evidente, infragante de los derechos humanos, él debe, el juez, el jurisdicente, de primero analizar la importancia de los derechos fundamentales violentados. En primer lugar, analizar sobre la importancia de la transgresión, de la violación, de la infracción de los derechos fundamentales o derechos humanos. En segundo lugar, debe analizar la comisión del delito cometido. Y en tercer lugar, que es lo más importante, porque aquí lo que existe es una colisión, un enfrentamiento. Es decir, hay situaciones que sumamente son espinosas, en esos casos que son, digamos, muy delicados, emblemáticos, dirían por allá entre comillas. Hay una confrontación de intereses, una confrontación del interés de la colectividad, sociedad y de los derechos, de los intereses particulares de los ciudadanos. Voy a colocar un ejemplo, voy a colocarte un ejemplo para que sea más entendible. Ponte tú el caso que se haya realizado un allanamiento, que unos funcionarios policiales, cualquiera, lo que tú quieras colocar, la Guardia Nacional, 6CPC, la PNB, cualquiera, realizan un allanamiento con una orden que está caducada. No, el juez de control la dio por a realizar este allanamiento y se establecen 7 días. El Ministerio Público la guardó, como ellos dicen que tienen mucho trabajo, se les olvidó y cuando le fueron a realizar el allanamiento los funcionarios policiales no se percataron que realizaron el allanamiento en el día 11. ¿Verdad? Por supuesto que tú lees la orden y tú dices, bueno, esta orden la dieron por 7 días, se realizó el día 11, quiere decir que esta orden está caducada. Aquí voy a solicitar la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, porque todas esas probanzas, todas esas diligencias procesales, todo lo que vaya a venir, que se derive de ese allanamiento que nació írrito, que es nulo, van a ser nulos de toda nulidad procesal. Ok, perfecto, está muy bien. ¿Qué fueron lo que encontraron? No, encontraron 100 kilos de 80 kilos, 100 kilos de marihuana, de cannabis sativa. O, digamos, encontraron 150 kilos de sustancias psicotrópicas. Ok, perfecto. No es mucho, o sea, no es que sea tan grave la cantidad, aunque sí es mucha. Sin embargo, es factible, es probable, existen muchas las posibilidades de que efectivamente el juez vaya a admitir, ¿verdad? El jurisdicente vaya a admitir la postura del fruto del árbol envenenado. Yo he logrado muchos juicios anulados, tanto en Barquisimeto, en Lara, en Carabobo, en varias partes. Pues, a pie de página yo siempre comento en mi libro algunos casos, como dicen algunos amigos míos, emblemáticos. Yo nunca he sabido lo que he sabido, por eso siempre digo emblemático. Yo no he sabido diferenciar un juicio de otro. Sin embargo, hemos logrado la nulidad absoluta. Pero yo también estoy de acuerdo que la sociedad tiene derecho a defenderse y hemos solicitado la aplicación cuando he estado de la otra parte, es decir, cuando he sido acusador particular propio, cuando he estado de la parte acusadora, sobre todo en caso de secuestro, cuando se alegan, mira que se violentó, que aquí hubo abuso, atropello policial. Entonces, yo siempre he solicitado la aplicación de la teoría del principio de la proporcionalidad, que se le dé valor y eficacia probatoria al ilícito de la prueba, con todo lo garantista que he sido yo, porque yo toda la vida siempre he estado de este lado, pues, como defensor, pero una que otra vez me han contratado como abogado acusador particular por haber estado del otro lado, ¿entiendes? Fíjate, ¿por qué decimos que la sociedad tiene derecho a defenderse?
Ponte tú el caso que el allanamiento, no, en ese allanamiento que fue nulo, que es nulo de toda nulidad, porque se violentó el principio de la legalidad de la prueba, no se encontraron 100 kilos, sino 3.000 kilos. Cuando hacen esos allanamientos en el mar abierto, pues han habido varios casos que en un barco, en un barco, en un transatlántico, en un yate de fulanito tal, de empresas que no sé, en esos yates, pues, en una avioneta, bueno, descubren de una manera, digamos, fortuita, entre comillas, 3.000, 4.000, 10.000 kilos de cocaína. ¿Qué hace el juez? En ese caso particular, el jurisdicente le va a decir al Ministerio Público: usted es el director de la investigación, usted no se ha percatado que efectivamente aquí hay una violación del debido proceso, aquí hay una violación del debido proceso constitucional, del debido proceso penal. Aquí no se cumplieron con las prerrogativas, con los derechos humanos, aquí se violentó todo. Y de repente la defensa se impina porque oye hablar hacia el juez. Y el juez le dice también a la defensa: efectivamente, usted tiene razón. Si es verdad, se le violentaron a los clientes suyos, a los hoy imputados, fulanito tal, fulanito tal, fulanito tal, se le violentó los derechos humanos, sus derechos fundamentales, y efectivamente, como usted lo dice, no hubo orden de allanamiento, o la orden de allanamiento está caducada. Pero en este caso particular, yo soy el juez, el director del proceso. Yo voy a acogerme a la teoría del principio de la proporcionalidad y voy a admitir de manera excepcional las pruebas ilícitas, las pruebas irregulares, la prueba que es una confrontación entre los intereses colectivos, que es de la sociedad, y los intereses individuales que les pertenecen a cada uno de ustedes. Pero la sociedad tiene derecho también a defenderse de manera excepcional. Esta es la única postura con la que yo he estado de acuerdo y la he defendido. Esta es la única postura en teoría que de manera excepcional se acepta en nuestra legislación. Y ya el Tribunal Supremo de Justicia, sin voto salvado alguno, la Sala de Casación y también la Sala de Constitucional se ha pronunciado al respecto, dándole admisión y valoración, eficacia probatoria a la prueba que sean ilícitas, pero de manera excepcional. Tampoco es que vaya a ser esto como una fiesta patronal, pues. No, esto tiene que ser de manera excepcional, analizado y estudiado pie por pie, página por página. Con respecto, fíjate, ya para terminar y cerrarte, y cierro, pues, cerramos para que mi esposa me dé un juguito de limón ahorita. Fíjate lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado, ¿me entiendes? Porque hace poco yo daba una conferencia sobre, también es un trabajo mío, que sale el publicado, pues me lo han plagiado varias veces, pero aparece en algunas de mis obras. La extracción de sangre al imputado sin su autorización. Muchos sostienen, como el profesor Iván Figueroa Ortega, hay otros autores, ¿no? Profesores, que señalan que aún con el consentimiento del delincuente, con aquella persona que ha delinquido, y aún con la autorización del juez de control, no se puede violentar, transgredir derechos fundamentales como es extraer la sangre de un imputado sin su autorización. Eso va a depender del sujeto que ingrese la información al proceso penal. Yo estoy de acuerdo con ustedes, porque yo sé que ustedes están anotando ahí. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Estamos en lo correcto, que el único sujeto procesal fundamental, el único que tiene derecho a mentir, ¿verdad? A decir mentira en el proceso penal, a declarar cuantas veces quiera, y por supuesto, en las oportunidades que establezca la ley adjetiva penal, que en el caso de Venezuela es el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, es el imputado. El imputado tiene derecho a guardar silencio, a mentir,
a declarar cuantas veces quiera, siempre y cuando guarde relación y en la oportunidad que establezca la ley. Perfecto. Vamos a respetar eso. De establecer su coartada, su teoría del caso. Eso está perfectamente bien. Yo estoy muy de acuerdo. Si alguien, cualquiera, obliga o constriña al imputado a ingresar una información que él no quiera, yo como imputado no quiero ingresar esta información al proceso, me obligan, me constriñan, ¿verdad? Me coaccionan, por supuesto que esa información que yo estoy aportando en contra de mi propia voluntad es nula de toda nulidad. Eso lo sabe cualquier muchachito que esté estudiando el primer año. Es nula de toda nulidad. Ahora bien, no vamos a olvidar del principio coactivo de los medios de prueba. No vamos a olvidar del principio coactivo de los medios de probatorio. Fíjate lo siguiente. Tú me dirás, profe, denme un ejemplo de un principio coactivo de los medios de prueba. El reconocimiento de rueda de individuo. Por supuesto que el reconocimiento de rueda de individuo es un acto de investigación, porque siempre se hace en la fase de investigación, ¿verdad? Salvo que tú lo pidas, pues cualquiera de las partes lo puede pedir también como un anticipo de prueba y se va a tomar como una prueba. Pero es un acto de investigación al igual que la experticia. Pero suponte tú, ¿cuántas veces se han encontrado ustedes que ustedes son abogados litigantes? ¿Verdad? ¿Cuántas veces ustedes han visto que fulanito es tal? El Ministerio Público le pidió un reconocimiento de orden debido y hay carajos que se desnudan. Joder, se quitan todo, se desnudan, joder, se quitan interiores, se echan grasa, qué sé yo. ¿Y qué dice la juez? ¿O qué dice el juez y el Ministerio Público? Me lo bañan. Báñeme ese cipote. Me lo limpian y me le ponen la ropa, porque el reconocimiento va a ser ahora como a las 4 de la tarde, que esté limpiecito y todo. Y el Código Orgánico Procesal Penal. No, la pregunta mía, ¿ese imputado estar allí en el reconocimiento de individuo por voluntad propia? Por supuesto que no. Por supuesto que no, lo obligaron. Lo bañaron con agua fría, lo bañaron, lo vistieron y lo peinaron bien bonito y lo pusieron allí. Ahora ponen a varias personas, pase fulanito tal, y pasó una mujer o pasó un hombre. Dígame cuáles de ustedes vio el que disparó. Dígame cuáles de ustedes, usted vio que sacó el arma y percutó y disparó. O dígame cuál de estas personas fue la que usted vio que salió de la casa llevando a la niña de 11 años de la mano. Aquel que está allí, el de la camisa, la camisita blanca, es el que está allí. Señores, ¿quién ingresó la información al proceso penal? ¿El imputado o el tercero reconocedor? El tercero reconocedor. Por lo tanto, esa información que acaba de ingresar ese tercero reconocedor es válida y tiene eficacia probatoria. Ese acto de reconocimiento de individuo colocaron al imputado en forma coaccionada y obligada, pero él no fue el que aportó la información. La información la está aportando es el tercero reconocedor, un tercero reconocedor, por lo tanto, tiene eficacia probatoria. ¿Por qué? Por el principio coactivo de los medios de prueba. Ponte tú el caso. Cuando le extraen la sangre al imputado sin su autorización, es más, no hace falta ni siquiera la presencia del abogado defensor. No hace falta, porque ponte tu caso, mira, en Maracaibo ha sucedido varias veces. Ya la sala de casación penal se ha pronunciado al respecto. A varias personas le han extraído la sangre sin su autorización y los abogados defensores, la defensa técnica, han ejercido recursos de apelación de sentencia firme y posteriormente han anunciado recursos, han formulado, interpuesto el recurso de casación y la sala de casación penal se ha pronunciado. No hace falta que esté el abogado defensor allí y tampoco hace falta la autorización o que manifieste la voluntad el imputado. ¿Por qué? Porque la persona que le extrae la sangre y la va a analizar
por supuesto, para saber una comparación, ponte tú el caso de una prueba científica, pues tecnológica, puede ser ADN. un ADN, como dice Rafael, pero yo iba a decir una tomografía, una estroscopia, ¿verdad? Cualquiera de esas experticias resulta ser, o la comparación de un apéndice piloso, o el análisis del semen, de saliva. Acuérdate, como decía Jesús Aldado Cabrera Romero, el profesor Jesús Aldado Cabrera Romero dice que las personas tienen características exteriores e interiores. Las exteriores tú las puedes verificar y tú las puedes ver con un reconocimiento real del individuo. El tipo es calvo, tiene los ojos amarillos, como un gato, es negrito, o anda la ropa tal, ok. Pero las internas también se pueden descubrir. Y de ninguna manera se puede tomar esto como si fuese la persona a la que se le trajo la sangre sin su autorización. De ninguna manera se le puede comparar como si fuese autor de ese delito o como si fuese culpable o responsable, porque para eso está el debido proceso y el juicio previo. Una cosa es ser imputado, acusado, justiciable, y otra cosa es ser autor, partícipe de un delito. Bueno, señores, sean benévolos con ustedes. Dios Padre me lo bendiga. Yo creo que hasta aquí hemos cumplido. Aquí presente. Mira, no tenemos preguntas en el chat, sin embargo, Luis tiene levantada la mano y fue quien quiso hacer un comentario hace algún momento. Luis, por favor, activa tu micrófono para hacer tu participación. Vamos a tratar de ser concisos, porque, bueno, como ya lo explicó Leonardo, anda con un poquito de malestar. Más bien, yo agradecido de su compromiso y de estar aquí con nosotros en este momento. Luis, adelante, tu comentario o tu pregunta. Gracias, maestros. Rápido, el maestro Leonardo mencionó que se debe de castigar a los policías en este caso. Yo soy de México, soy perito particular y por ejemplo, me tocó un asunto en donde... Saludos, Luis. Gracias, saludos a todos. El imputado, la orden de aprehensión la giran un 13 de junio. Y cuando yo hago el análisis de su sábana telefónica, su teléfono ya me aparece 3 días antes en instalaciones de la Fiscalía General de Baja California. La pregunta es, ¿se debe de castigar también al juez o se debe de castigar únicamente a los agentes apresores? Bueno, es una pregunta muy buena, Luis. Por cierto que te digo algo, allá en México circulan 2 libros de los míos, ¿viste? Allá hay un libro mío que se titula La Flores Editor y Principios y Garantías del Proceso Penal Mexicano también. Fíjate, he estudiado mucho, pues el sistema procesal penal, el sistema penal y el sistema constitucional de mexicano lo he estudiado. Fíjate, Luis, si en principio se deben de castigar a los funcionarios policiales, que deben de tener una preparación, deben de tener una preparación. Tú me acabas de decir que tú eres experto. Quiere decir entonces que tú tienes cursos, diplomados, el estudio superior, digamos, de especialidades, de maestría, en lo que es ser un experto, un perito. ¿Y qué hace el perito? ¿Qué hace el experto? Bueno, debe realizar la experticia y cumpliéndose, en primer lugar, cumpliendo la Carta Política Fundamental, la Constitución en tu país, con la Constitución de los Estados Mexicanos, pues la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Debe de respetar y acatar lo que diga allí, pero también aquí en Venezuela, por ejemplo, existe un manual único de evidencia física de cadena y custodia. Existe también un compendio de protocolo de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal, que es de obligatorio cumplimiento. Yo creo que también allá en México existen, además de la ley, además del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen otras leyes donde
de una manera tajante, obligatoria, constreñida, los expertos tienen que cumplir como tal cuando van a realizar una prueba. Es decir, deben de tener lo que es la cadena de custodia, pues respetar primero la cadena de custodia. Si hubo alguna omisión, una omisión intencional, dolosa, donde, digamos, donde haya ocurrido un ánimo nocenti por parte de esos funcionarios, deben de ser castigados, sancionados. El juez, el jurisdicente, si hubo una intención dolosa, ¿verdad? Una intención dolosa, criminal. Acuérdate que los jueces son seres humanos, todos somos seres humanos, no somos perfectos. Buscamos siempre la perfección, pero no somos perfectos. Pudo haber alguna falla, pues alguna. Ponte tu caso que hubo alguna intención dolosa por el jurisdicente, o no hubo ningún tipo de intención, pero sí hubo omisiones. Estaríamos en presencia de lo que se denomina la culpa. El debe ser, es que debería ser sancionado. Por ejemplo, yo no sé si tú has leído el Código de Argentina, el Código el Penal de Córdoba. Ahí te establece, no sé si es el 264, no, en este momento no puedo memorizar bien los artículos, pero sí te puedo señalar que yo lo he leído y establece normativas expresas que si una decisión tomada por un juez, ¿verdad? Resulta ser que hubo una mala intención, una intención dolosa, digamos que calificó un delito o el cambio de calificación de un delito cuando no le correspondía como tal, otorgó una medida de coerción personal, bien sea restrictiva o no restrictiva de libertad. Si ello se investiga y se descubre, tienen responsabilidades disciplinarias y, por supuesto, civiles y penales. Puede ser separado, puede tener una amonestación, separado hasta 2 años sin goce de sueldo. Eso para los jueces, allá en Córdoba, en Argentina. Igualmente para todos los funcionarios, para todos los fiscales. Yo siempre he dicho lo siguiente: algún día alguien dirá, bueno, vamos a hacer así, pues como hay que establecer. Yo siempre he dicho que el día que aquí se establezca en nuestra legislación, en las leyes penales, bien sean propias o impropias, en las leyes penales especiales que son propias e impropias, cuando se establezca la responsabilidad del Ministerio Público, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, profe, pero es que la ley contra la corrupción sí se establece, hay algunas normativas, sí, pero no pecunaria, porque a uno le duele mucho es el bolsillo. Aquí cuando se establezcan responsabilidades pecuniarias y también sanciones, ¿verdad?, corporales, a los jueces con malas decisiones o con evidente retardo procesal y por parte del Ministerio Público y también para los abogados tanto públicos como privados. Aquí cuando se castigue, se sancione la mala praxis jurídica por parte de la defensa técnica, bien sea pública o privada, y la mala praxis jurídica por parte del representante del Estado, que es el Ministerio Público, y se sancionen, por lo menos más de un 95-98% van a desaparecer las irregularidades y se van a cumplir tal cual como es el debe ser. Es decir, que cada sujeto procesal fundamental que pertenece a lo que se denomina, lo que conocemos como proceso penal, cumpla con sus atribuciones y cumpla con sus funciones. Yo creo que aquí en el que tú propusiste debería ser castigado, sancionado los funcionarios, y si se descubre que hubo una mala actuación, digamos por omisión, hay culpa por parte del jurisdicente, debería ser sancionado al menos disciplinariamente, Si hubo dolo, por supuesto que si hubo una intención dolosa criminal, debería ser castigado, no solamente disciplinariamente, sino abrirse una investigación por el delito cometido. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por estar presente. Espero que te recuperes pronto. Gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. También muy agradecido con nuestra audiencia. Tenemos estudiantes de la Universidad Bicentenaria,
tenemos personas que están de todo el hemisferio, bueno, conociendo que Luis está en México, Argentina, Perú, Chile, están presentes aquí, entonces El en amigo busca Luis de que busque conocimiento. el amigo Luis y que valga la coña, que busque mis libros por allá por México. Puede colocarlo en Google, ahí aparecen las librerías que se adquieren, la editorial Flores Editor, las pruebas ilícitas del sistema procesal penal y el principio de garantía. Son dos libros que he visto, he observado, porque tengo algunos amigos mexicanos que escriben para la revista Léxico, del cual yo soy el director. Y bueno, me han manifestado, mira, me mandan unos capturas de las librerías donde aparecen mis libros y varios de ellos de una manera benévola, ¿no? Bondadosa, porque recomiendan esos libros a su estudiantado. Y para mí, que yo soy del campo, porque yo lo que sé de puro chivo y puerco y de ovejo, porque eso es lo que se da allá en Carora. Yo soy ágrafo, campesino aquí, metido aquí en la capital y con ustedes que son de verdad escultores de la ciencia jurídica. Bueno, esto para mí y para mis ancestros, pues, es de mucha alegría. Si me regalas un nombre completo, maestro, para buscar los libros. Leonardo Pereira Meléndez. Leonardo Pereira Meléndez. Gracias. Bueno, agradecidos con toda la audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Dentro de 15 días tenemos otra ponencia sobre los poderes del juez civil en el proceso. ¿Ok? Están cordialmente invitados, Leonardo, de verdad, de corazón, agradecido. Que te mejores pronto. ¿Ok? Dios Padre nos bendiga a todos. Amén, amén, Leonardo. Te cuidas mucho. Hasta luego. Bueno, estimada audiencia, hasta una próxima oportunidad y gracias por estar. Hasta luego, feliz noche. Gracias, hasta luego.